Hola, sean bienvenidos, estimados compañeros y profesores. Mi nombre es Exaú Vizcaíno Molina. En este video, en este video quiero exponerles los hallazgos y el desarrollo de mi artículo científico titulado Importancia de los sistemas numéricos binarios y las ALU en el razonamiento matemático de modelos transformer. Como podrán ver a continuación, les voy a compartir el documento, o el paper, mejor dicho. La meta de esta investigación fue analizar el puente que conecta el hardware digital clásico con la inteligencia artificial moderna. Para ir rompiendo un poco el hielo y mencionarles sobre mi experiencia referente a este tema, dado que a nivel general como estudiante de informática, uno comprende que el sistema binario, como se complementa a dos y que hace la unidad aritmética en un procesador, pero la intersección exacta de una red neuronal emula esa estructura física en un espacio abstracto, no se llega a entender como tal, dado que ciertos procesos que hace la computadora sí llegamos a entenderlos, a analizarlos fácilmente, lo cual nos llega a dar a entender que no tenemos experiencia como tal sobre esto, del cual el tema me resultó absolutamente interesante, me pareció fascinante porque nos obliga a cuestionar si las IAs actuales realmente calculan o si solo me están memorizando patrones lingüísticos. Y gracias a la herramienta Overlife logré crear este paper, el cual, como podrán ver, está en modo PDF, dado que la propia aplicación como tal nos permite descargarlo. Sobre esta aplicación no tenía experiencia previa, nunca antes la había utilizado hasta ahorita, ya que tenía que hacer un artículo de este estilo. Y a la misma vez nunca había realizado un proceso de investigación bibliográfica formal para estructurar un paper académico de este nivel, y ligado a eso tampoco conocía la herramienta. Al principio, enfrentarse al código LaTeX para maquetear las ecuaciones, las tablas y las referencias fue una de las principales dificultades técnicas, pero una vez que le agarré el hilo, me di cuenta de lo potente que es para la documentación científica. Y finalmente, lo que más me gustó de la investigación fue lograr conectar conceptos que parecen de mundos opuestos. Por un lado, la rigidez del hardware combinacional y por otro, la flexibilidad geométrica del aprendizaje profundo. Ya regresando al documento. Eh, durante el proceso de este documento podremos encontrar un choque de paradigmas, el cual, para entender el artículo, primero debemos entender que la computación tradicional es determinista y discreta. En el texto explico cómo los sistemas numéricos, especialmente el binario, eliminan la ambigüedad mapeada, la lógica booleana sobre estados de voltaje alto y bajo, representados en unos y ceros, en el cual, también avanzando, si podemos llegar ahí leyendo un poco más, mencioné también la relevancia del sistema de complemento A2, porque es una solución elegante de ingeniería, el cual permite que una resta se ejecute utilizando la misma circuitería física de una suma, ahorrando hardware. Además, analicé la importancia del ordenamiento Light-Endian en procesadores modernos. Al guardar el byte menos significativo en la dirección más baja, la ALU puede acceder de inmediato a los bytes de menor peso, optimizando el cálculo secuencial del acarreo. Ahora bien, el dilema central de mi investigación surge al contrastar esto con los transformers mediante el hardware, mientras el hardware opera con valores discretos exactos. Los modelos lingüísticos procesan la imagen.
información mediante variables continuas y vectores en un espacio latente, como puede la geometría continua simular la exactitud binaria. Como acabo de mencionar, para responder a esto en el artículo analicé al fondo el marco conceptual RD, como podrán ver más adelante por ahí, casi de página que como dos o tres podrán encontrar con negritas. Y utilizando el RD es Encoding, Regression y Decoding, propuesto por Martino y Ferrera. Este marco explica el viaje que hacen los datos numéricos dentro de la red a través de tres fases. Y el encoding codifica cuando las introducciones como una operación 101 más 11 la IA toma cada dígito de forma independiente para no distribuir el valor posicional binario. Estos caracteres se proyectan en vectores continuos de alta dimensionalidad llamados dando la distancia geométrica entre vectores vectores empieza a relacionarlos y numéricas funcionales. Ah, disculpen ahí el gallo. Regresen. Aquí es donde ocurre la computación aritmética real en las capas centrales de la red. Los mecanismos de autenticación multicabezal y la red de capas centrales de la red o directamente llamadas FFN operan como un procesador analógico distribuido mediante las transformaciones algebraicas lineales iterativas y activaciones no lineales. La red próxima las funciones de conmutación de las matemáticas, resolviendo las discontinuidades lógicas. Los experimentos de y Ferrera demostraron que la red hace una transformación de token a token, probando que opera sobre magnitudes continuas. Digo, comprobando o probando que opera sobre magnitudes continuas y no sobre simples símbolos de texto. Decoding, decodificación. Una vez consolidada la operación en el espacio de valores, el vector resultante se proyecta en sentido inverso, transformando las coordenadas abstractas de regreso en tokens discretos que componen el resultado final que llegamos a ver, por decirlo, en calculadoras. Ya para tratar un poco la analogía del hardware y la problemática del acarreo, en la sección de correspondencia conceptual del artículo tracé un paralelismo entre las componentes de una CPU y la arquitectura Transformer. Por ejemplo, las capas FFN actúan como tablas de verdad memorizadas en los pesos sinápticos y las conexiones residuales funcionan como el bus de datos internos que transportan la información. Sin embargo, hay una limitación estructural crítica, el acarreo. En un sumador clásico, la salida de un byte depende literalmente del acarreo del anterior, lo que genera una latencia de orden de ON como el Transformer procesa toda la forma masiva paralela en una sola pasada, haciendo que vaya hacia adelante. Si la operación matemática es muy larga y excede la profundidad de sus capas físicas, el modelo acumula errores de rodeo en punto flotante y falla por cualquier cosa. ON y viene siendo como la latencia de una computadora muy lenta. Así por decirlo, o es que me estoy equivocando. Eh, para solucionar esta falta de profundidad combinacional, el mecanismo de Chain of Time o COD o COT o cadena de pensamiento resulta indispensable al forzar la IA
a escribir explícitamente los acarreos y pasos internos fila por fila antes de dar la respuesta. Cada token generando regresivamente actúa de forma analógica a un ciclo de reloj o una etapa de pipeline en una CPU clásica. El COT dota al transformer de la recursividad temporal necesaria para verificar y consolidar el cálculo binario exacto en su memoria interna, logrando una fidelidad algorítmica total sobre su sustrato puramente continuo. Ya para ir finalizando, quería darles como mi conclusión sobre este estudio, los cuales vendrían siendo tres, que como primero, que los principios de diseño digital clásica como el orden Light-Endian o Little-Endian no solo son históricos, sino que facilitan y aceleran el aprendizaje de operaciones matemáticas en sistemas de IA contemporáneos, que la relación entre como segundo punto, que la relación entre una halo y un Transformers es estrictamente funcional, pero jamás estructural, dado que el modelo unifica el procesamiento y el almacenamiento en sus procesos sinápticos, rompiendo el paradigma de von Neumann, y que a pesar del gran éxito del COT, o COT, para emular ciclos de reloj, la IA sigue operando en un entorno continuo, por lo que sí, lo que precisión, lo que por la precisión absoluta en operaciones cuadráticas y complejas, como la multiplicación de alta magnitud, sigue siendo un desafío abierto. Este análisis abre una ventana muy interesante para futuras investigaciones, dado a sus enfoques en el diseño de arquitecturas híbridas que combinen la flexibilidad del aprendizaje profundo con la infabilidad matemática del hardware tradicional. Porque si llegamos al punto de la IA, estamos ya casi actualmente que debemos de programar la propia IA para que se reprograme a ella misma cada vez que encuentre un error. Lo cual, no, y uno dice, nos llega a la IA a revolucionarse. Muchas gracias por su atención. Espero que la exposición haya sido de su agrado.